Yo no elegí venir a este mundo y a veces creo que todavía sigo con la resaca de aparecer en él, de quedarme y de tener que marcharme ahora, con menos elección que antes. Por el camino, sin embargo, he aprendido algunas cosas, todas ellas la mar de cuestionables. El ser humano apareció en la Tierra como hace... En fin, en proporción a lo que ha recorrido esta dimensión, dejémoslo en un par de copas. Este ratito ha sido suficiente para que se carguen la mitad de los bosques, para crear un continente nuevo lleno de mierda bajo el mar, para arrasar a un montón de especies y para dejar la capa de ozono más delicada que un fular de seda. Es curioso el tema de las especies, ya que si no fuera porque son ingeniosos, los seres humanos serían uno de los animales más débiles del mundo. Si no, mira a un humano recién nacido. Pero es cierto, tienen su lenguaje y eso hace que vertebren un pensamiento de lo más complejo. Siempre se malentienden y siempre la están liando. No solo se cargan la naturaleza, también destrozan sus mejores construcciones y las transforman en supermercados o en complejos residenciales. Entran en crisis y la pagan con el de al lado, generalmente con el del otro lado. A veces tiran bombas. Muchas veces tiran bombas. No importa a quién ni dónde estallen. Crean sus propios virus, luego los monopolizan. Se espían con cámaras ocultas y con otras menos ocultas y entregan sus datos para cualquier cosa con tal de no leer la letra pequeña. Se obsesionan con el éxito y animan a los jóvenes a estudiar y memorizar. Nunca les invitan a pensar. Siempre tienen que opinar algo, aunque no tengan opinión al respecto y sobre todo cuando no la tienen. Vivir es fácil con los ojos cerrados, dijo uno de ellos. La mayoría no solo cierra los ojos, también se tapa los oídos y grita quejas y lamentos que nadie quiere oír. Ese mismo humano animaba a los demás a imaginar un mundo mejor. Fue asesinado por un fanático. Cuando encontraron al asesino, estaba leyendo El guardián entre el centeno y una obra maravillosa quedó vinculada a una leyenda negra. Un libro maldito, un disparo que golpea el arte en todas sus formas. El arte. El arte es morirte de frío, porque entre tantas ocupaciones los que viven del arte intentan vivir de lo inútil, y lo inútil no renta. Solo alimenta el espíritu y hace pensar. El arte, el arte, el arte, el arte. El arte les hace diferentes. En medio del caos, o gracias a él, siempre habrá quien pregunta, quien duda, quien ríe, quien llora, imagina, quien perturba, quien traslada la otra punta del mundo, quien traslada lo más hondo de su alma. Quien duda, quien pregunta, pero no responde, porque espera que lo hagan los demás, los útiles. El ser humano podría extinguirse en un siglo, en una década o en unas horas. Fuera como fuere, algún artista lo habría imaginado ya, de varias formas. Yo no elegí venir a este mundo, pero por el camino he descubierto algunas cosas completamente incuestionables. Una palabra, una sonrisa o una mano oportunamente apoyada sobre un hombro pueden hacer magia. Llorar es necesario, aunque solo sea para purgar o aunque sea de la risa. Si te ríes mucho te saldrán arrugas. Cruza los dedos para que te aparezcan cuanto antes. Es una buena señal. La normalidad no existe. Cada cual es más raro que el anterior. Si te crees normal o aspiras a serlo, créeme, precisamente por eso no lo eres. Hacer deporte le sienta bien a este cuerpo, también cultivar la mente, pero nada le sienta mejor que una buena compañía, aunque a veces la mejor compañía sea una relajante soledad. Hay que tomarse tiempo, aunque solo sea para sentir su paso, porque el tiempo importa. Una realidad, el cielo desde la tierra es precioso. Hay que mirarlo varias veces al día. Se han dicho muchas cosas sobre los humanos. Realmente, los humanos han dicho muchas cosas, demasiadas. Por si no lo sabíais, son bastante egocéntricos. Así que no me alargaré más. No tengo una opinión concreta, pero sí una determinación. Lo mejor es dejarlos en paz. Dicho de otra forma, no hacer nada. Podría proponeros muchas formas de revolución, pero
No hay revolución mejor que aquella cuyo rumbo desconoces y cuyo final no puedes imaginar. Algo así como un viaje. Algo así como la existencia humana y su genial y absurda libertad. Podríamos destruirlos, pero con que quedara una sola persona, esa persona sola haría lo que quisiera y seguro sería impredecible, impredeciblemente divertida. Así que propongo mirar, espiarles, aprender quizás de ese arte que crean y no hacer nada. Nada. Dejémosles que se destruyan o que se rehagan, ellas sabrán, porque las personas siempre, siempre, siempre van a su bola. Dejémosles que nos sorprendan y disfrutemos muy mucho con el suspense. Nos divertiremos, seguro. Postdata. Por si me equivoco, lo cual es probable, hablaré con la propietaria del Lanfer para que alargue la hora feliz. Sé que llevamos pidiéndolo mucho tiempo y no hay manera. Chao. Pues ya estaría. No hacer nada. ¿Para qué vamos a destruirlos nosotros pudiendo dejar que lo hagan ellos solitos? Esperamos y ya nos divertiremos luego. Ya, o puede que los destruyan y que aprendan a convivir en armonía. Esa es la gracia, que no sabemos lo que pasará ni cómo. Aunque hasta tú me tienes que admitir que eso es poco probable. Cuando hablabas de revolución y de ruido, no sé, me imaginaba otra cosa, la verdad. Ya, por eso mi revolución consiste en hacer una antirrevolución. No me negarás que es ocurrente. Y lo de alargar la hora feliz iba muy, muy en serio. No sé si eres muy ocurrente o el colmo de la pereza. Algunos consejos estaban bien, aunque no sé de qué les servirán a los demonios. De nada. Ya lo he dicho, propongo el nadismo como modo de vida. Me desesperas. Y por mucho que digas, no sé, a mí eso de mirar y no hacer nada sigue pareciéndome que tiene un punto bastante amoral. Pero por si no te has dado cuenta, yo no me dedico a la ética. Tampoco soy Paulo Coelho. Soy una demonio. Princesa del infierno y presidenta de la OTU, entre otros galardones. Muy bien, lo pillo, Will. Tu revolución propone hacer lo que te apetece hacer. ¿Y te apetece hacer nada? Te aseguro que no hay nada más divertido. Pues nada, eso es. Pues nada, eso. Nada, nada. ¿Nada? Nada. Nada. Ela, tienes que venir a ver esto. ¿Qué es? ¡Hala!